¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en tu canal La Manzana Mordida y vamos a analizar 3 metodologías para que puedas disfrutar de WhatsApp en tu Apple Watch. Y bueno, debo reconocer que algunas parece que no funcionan, sin embargo al final te las hago funcionar todas. Así que te voy a traer 3 alternativas en este episodio. Comencemos. Bueno, y vamos a analizar 3 alternativas y vamos a comenzar por la más evidente, que es la activación de notificaciones a partir de tu Apple Watch y que refleje las que tengas configuradas en tu iPhone. Por lo tanto, vamos al iPhone, vamos a configuración, buscas el apartado de notificaciones y al entrar vas a ver algunos detalles particulares de cómo son las configuraciones y te recomiendo que vayas hasta la aplicación de WhatsApp. Cuando llegas a WhatsApp, fíjate que estén habilitadas porque desde 18.2 y 18.3 se pueden hacer demoradas a partir del algoritmo de agruparlas y utilizar luego los sistemas de inteligencia artificial. Independiente de Apple Intelligence, si vos le pones que sean a una hora determinada no te va a servir. Por lo tanto, las pones que sean inmediatas, este es un punto fundamental. Y si alguna cuestión de configuración particular no está acorde, yo tengo todas encendidas, al pie dice ir a configurar específicamente las que corresponden a WhatsApp. Las tocas, te va a abrir tu cuenta de WhatsApp y te fijas si querés que muestre notificaciones, el tipo de notificaciones y cómo van a sonar. Incluso podrías hacer alguna variación específica para que no te suenen igual si tenés otras plataformas de comunicación. En cualquier caso, una vez que lo tenés, volvés a configuración y esa es la primera parte. Es súper importante que quede claro que cada una de las partes las tenés que hacer primero en tu iPhone. La segunda parte consta de ir a la aplicación que controla tu Apple Watch desde el iPhone y vamos a notificaciones. Dentro de notificaciones buscas la aplicación en cuestión. Yo tengo, como verás, encendidas y apagadas algunas porque no me interesa. Vamos directamente a WhatsApp y si no la tenías encendida, la encendés. De esa manera vas a recibir notificaciones, podés responder o si no le podés dictar. Dependiendo del tamaño de tu pantalla puedes usar algunas opciones, pero digamos que no es la metodología pensada para eso. Debo reconocer que tal vez no es el método más completo. La otra metodología es utilizando la app de atajos. El proceso no es tan lineal, pero vamos a verlo. Te muestro que he hecho todo tipo de investigación para obtener el mejor resultado. Incluso le pregunté a ChatGPT, a Perplexity, a todos. Y la mejor metodología que me brindan es utilizar un atajo que a través de la URL de un navegador te envía mensajes. Vos le solicitás el ingreso del texto que querés y cada uno de los atajos van a ser para una persona en particular. Debo reconocer que el proceso, después de intentarlo y buscarlo para hacerlo en este tutorial, era tan difícil y era tan paso a paso que consideré que ningún usuario lo iba a utilizar, porque definitivamente no es el método más sencillo o más directo. Por lo tanto, con toda transparencia te digo que me parece que es tan complicado que no merece la pena. Así que te trajimos otras metodologías que debo reconocer que están muy bien desde el punto de vista de la inmediatez, de la velocidad y de lo que implementan. Dicho esto, debo reconocer que sí, tienen un valor. Entonces, yo te propongo, te voy a mostrar algunas, te propongo que te le instales, todas tienen un modelo gratuito de un par de días. Y si no te gustan, las canceles. Y si no, tal vez consideres que son una alternativa válida. Así que vamos a verlas. Para eso lo que tenemos que hacer es ir al iPhone e instalar una aplicación. Vamos a ir al App Store y yo lo que te recomiendo es que escribas así, fíjate, Watch App. Es como si fuera tu Apple Watch en formato de app. Es un juego de palabras entre Watch App y WhatsApp. Entonces, una vez que lo elegís vas a ver que te salen varias alternativas. Escribí esa y por cómo están armados los metadatos te va a dar todas las opciones que hay disponibles. Entonces, la primera que tenés es WhatsApp 2, que es la posibilidad de chatear en tu Apple Watch. La segunda, verás que no son iguales, dice WhatsApp. Ves que son distintas. Parece que son la misma, me la instalo y no, son diferentes. Yo la segunda he leído algunas críticas. Poneme en los comentarios si vos tenés alguna experiencia. Yo la que he probado y por eso te la recomiendo. Obviamente esto no es sponsoreado. Te la recomiendo porque es la única metodología que encontré válida. Es esta. Así que
Funciona con un modelo bastante simple. Te lo voy a explicar para que entiendas, porque muchas personas dicen la aplicación se tiene que loguear. Sí, pero no. Seguramente alguna vez entraste a un navegador web en tu ordenador, en el que sea, y fuiste a la página de WhatsApp para poder vincularlo. A partir de ese punto lo que te va a pedir es el acceso a tu cuenta. Entonces te muestra un código QR que es el que vos utilizas para habilitarlo con tu iPhone. Ok, la metodología es la misma. Técnicamente lo que está poniendo en tu Apple Watch es un navegador web que va a hacer el mismo truco. Por lo tanto, y este punto para mí es muy importante, por eso te lo digo, si vos vas al apartado de privacidad, ellos dicen que no almacenan información porque la vinculación la hace directamente WhatsApp desde la web y no está linkeado. Por otra parte, solamente para que te quedes tranquilo, me he fijado en los reportes de seguridad y en esta app al menos no tiene ninguna denuncia sobre el tema. Lo que sí te digo, hay in-app purchases, o sea, tenés que comprar y pagar. Los precios dependen si vos lo querés contratar por un año o querés pagar por una licencia. Fíjate lo que te convenga, pero lo que yo te recomiendo es que la pruebes al menos para que vos sepas cómo funciona. Y el procedimiento es simple. Una vez que la instalaste, tenés que ir a tu Apple Watch, lo habilitás, simplemente le decís que lo vas a iniciar. Te va a generar ese famoso código QR, lo escaneas directamente desde tu iPhone y quedó vinculado. Todas las configuraciones y todo el uso son los mismos que tenés con las limitaciones particulares. Te permite reproducir audio, te permite reproducir funciones directas, es dinámico. A ver, la interfaz es la versión web comprimida, no es del todo perfecta, pero está súper bien y te permite contestar los mensajes, te permite incluso ver los mensajes, ver las fotografías, ampliarlas. En mi opinión es una solución muy buena, pero fíjate, en este caso te he dado 3 alternativas que creo que te van a servir. Bueno, y así llegamos al final. Te traje 3 alternativas, algunas no tan completas, otras muy complejas y una que, bueno, hay que pagar un poquito. Así que fíjate todas las opciones, disfrutalas y bueno, espero que te haya gustado y ya sabes, si te gustó, danos un like y considera ser miembro de nuestra comunidad, La Manzana Mordida Plus. Tenemos de todo, regalos increíbles, aunque te sorprenda como este que estás viendo. Tenemos también un grupo de Telegram para todas tus consultas, un podcast dedicado para todos nuestros VIPs, cursos, una web, de todo. La información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.